Buenas tardes, bienvenidos a su programación El Gran Yo Soy. Hoy estamos un poquito tarde, pero aquí estamos, que gracias a Dios que nos permite estar en Radio Vida Nueva AP. Un saludo para el doctor César Arámbulo y la maestra Aurora Solano, que nos brindan este espacio para venir a compartirles la palabra de Dios. En esta tarde tenemos un tema, se llama La Tempestad. Vamos a pedirle a Dios en esta tarde que nos acompañe, que sea el Espíritu Santo de Dios el que fluya. Gracias, Señor, porque siempre respaldas tu palabra, el ángel de Jehová, acampando alrededor de los que le temen. Y en esta tarde disfruta esta reflexión porque está hermosa. Es una reflexión que nos va a ayudar, que nos va a edificar. Y yo te invito, hermano, a que vayas en tu Biblia a Marcos 4:35. Vamos a leer del 35 al 41. El tema, tempestad, y Marcos 4, del 35 al 41. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: aquel día, cuando llegó la noche, le dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. En el versículo 37 dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Esta es palabra de Dios. Amén. Y vamos a empezar, hermanos, a reflexionar sobre esta palabra. Nos vamos a enfocar en la tempestad, ¿verdad? Una tempestad que vino por el viento y el mar, las olas del mar, los discípulos muy asustados y nuestro Señor Jesús durmiendo en la barca. Ellos, cuando dicen que ya tenían el temor de perecer, es cuando ellos despiertan, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesús y le preguntan: ¿qué no te importa que perecemos? Y Él les dice: ¿cómo? ¿Todavía no tienen fe? Pero primero reprende al mar y con dos palabras, reprende al viento y con dos palabras dice: calla, enmudece al mar. En eso en ese versículo vamos a quedarnos y vamos a empezar a ver las tempestades en nuestra vida. Hay tempestades que Dios nos manda, ¿verdad? Hay tempestades que
que a ver si es verdad que estamos tan afianzados en su fe, a ver si es verdad que lo que hablamos con nuestra boca lo creemos y lo ponemos en práctica. Porque ahí en esa pregunta que les dice, ¿cómo? ¿Aún no tienen fe? O sea, habían visto a Jesucristo hacer caminar a los paralíticos, había visto cómo les daba la vista a los ciegos, curó a los leprosos, y todavía les faltaba fe. Si Dios dijo, Jesucristo dijo que iban al otro lado, es que iban a llegar al otro lado y tenían que tener la fe. Pero hay tempestades, hermanos, que nos vienen en nuestra vida y son, ¿verdad? Son pruebas. Vamos a ver cómo estás en tu fe para ver si te vas a avanzar al otro nivel o vas a tener una vez y otra vez y otra vez la misma prueba. Pero hay tempestades que nosotros mismos no las creamos. Hay tempestades que con nuestras palabras las declaramos. En el diario vivir, por ejemplo, algo nos sucede, que se nos descompuso el carro, y ¿qué pasa? Decimos, ay, cuando no es una cosa, es otra, porque así lo declaramos. ¿Cuántas veces hemos dicho, me vas a matar de un susto, me voy a morir de un infarto? O sea, son declaraciones que nosotros hacemos, y cuando llegan las tempestades fue porque nosotros las provocamos con nuestra declaración. Acuérdense que nuestra palabra tiene poder. Si perdimos el empleo, ay, ya no voy a encontrar otro trabajo igual. Siempre está, ¿por qué no decimos voy a encontrar otro trabajo mejor? Siempre estamos declarando tempestades. A veces el esposo tiene problemas con la esposa y de una pequeña situación se dicen palabras. Acuérdense que las palabras rasgan el alma, dejan ahí su huella. Hay que tener cuidado con las palabras cuando estamos enojados, cuando nos molestamos, porque ahí sí levantamos tempestades con nuestra boca. Cuando decimos o hacemos un chisme de una persona, la dañamos y levantamos una tempestad alrededor de esa persona, quizás sin merecerlo. Entonces hay tempestades que nosotros las hacemos con nuestras palabras. Hay otras tempestades que nosotros las provocamos con las voces que oímos, con lo que escuchamos. A mí me llamó la atención escuchar a una persona que ella daba su testimonio, cómo fue sanada de cáncer. Y ella dice en su testimonio que cuando ella se dio cuenta, le dijo a su esposo, ¿verdad?, del diagnóstico y cómo le iban a dar a ella sus terapias para poder, ¿verdad?, tratar de darle una curación, un tratamiento. Entonces ella le dijo a su esposo, y los dos, dice, nos pusimos a orar. No queríamos que nadie se enterara. Dice, ¿por qué? Porque las voces, porque empiezan las opiniones, empiezan las declaraciones negativas, y eso a veces estorba para que las enfermedades, para que los milagros sucedan. ¿Por qué? Porque hay personas a nuestro alrededor, a veces en la misma familia, que hacen declaraciones negativas, que hacen malos pensamientos y se contradispone no dejan fluir, ¿verdad?, a Dios hay que pedirle, hay que clamarle, pero no hay que decirle cómo haga las cosas. Entonces también cuando nosotros oímos las noticias, a veces nos enfocamos en puras noticias amarillistas, en noticias que nos ponen los nervios, ¿verdad? A veces ni dormimos porque como que ya se va a desatar la guerra, que acá hay una epidemia de esto que nos queda a mucha distancia, ¿verdad? Cuando a esas situaciones hay que orar, pero no hay que ser aprensivos, que a veces nosotros tomamos tormentas de las cosas que escuchamos, las voces. También hay otras tormentas que nosotros nos creamos con las expectativas. Tenemos unas expectativas, por ejemplo, nos levantamos en la mañana, oramos, nos ponemos, ¿verdad?, en las manos de nuestro Padre, de Dios Todopoderoso. Pero acuérdense que Dios dijo
habrá aflicciones, en la vida tendrás aflicciones, pero yo estaré contigo. Yo recuerdo en una ocasión que yo me levanté un día de lluvia, porque a mí me encanta la lluvia, una mañana, y yo puse en mi Face un post que decía, disfrutando esta mañana de lluvia con una taza de café. Y yo estaba contenta porque me sentía muy bien, estaba lloviendo. Entonces para las 11 más o menos de la mañana, yo salgo de la casa a comprar las tortillas, ¿no? Para la comida y un mandadito. Y entonces me hablan por teléfono y me dicen que mi hermano falleció. Pues imagínense, ¿verdad? Uno se levanta y con ese ánimo y que todo va a venir bien el día, y luego todavía yo tenía que dar la noticia a mi madre, que mi mamá contaba con más de 80 años. Entonces, pues a agarrar la fuerza, la fortaleza de Dios y la tranquilidad para poder llevar esa noticia. ¿Qué les quiero decir con este testimonio? Que a veces nosotros nos levantamos y no sabemos, ¿verdad?, qué tempestad va a venir. Y hay tempestades que tienen que pasar, que suceden, y nosotros no estamos preparados para eso, porque pensamos que porque ya oramos, que porque estamos en el buen camino, no nos va a pasar, pero va a pasar, porque en la vida tendrás aflicciones, en el mundo tendrás aflicciones, pero recuerda que Jesucristo dijo, vestirte, dice, con la armadura de la justicia, con el escudo de la fe, con la espada, dice, de la verdad del Espíritu, con la palabra, y vestirte, dice, con las sandalias que anuncian la paz, que es, ¿verdad?, el Evangelio, y el yelmo de la salvación. Esa es la vestidura que nosotros tenemos que poner cada mañana, porque no sabemos qué tempestad va a venir a nuestra vida. No quiere decir que nos vamos a levantar y vamos a declarar, ay, ¿qué va a pasar ahora? No, pero hay que estar preparados con la armadura que Jesucristo, nuestro Padre Celestial, ¿verdad?, nos indica. ¿Para qué? Para estar preparados para las tempestades. Hay otras tempestades, hermanos, que nosotros las creamos, y esto es la vergüenza. Cuando tú vives con un corazón ansioso, ¿por qué? Porque estás ocultando algo, porque andas mal, porque estás fallando en algo. Por ejemplo, un esposo que se está mandando mensajes con alguien que no es su esposa, entonces le tocan el teléfono y casi le da un infarto, ¿no? ¿Por qué? Porque lo van a descubrir, alguien que está haciendo mal en su trabajo, alguien que está fallando, que está obrando, que no está haciendo las cosas bien, que no está, que está ocultando algo, que teme que lo descubran. Imagínense, es una ansiedad que va a estar viviendo, y la mayoría de las veces las tempestades nos hace daño, no lo que está pasando en el exterior, sino lo que nosotros tenemos dentro, porque un corazón ansioso, un corazón con una atmósfera de ansiedad nerviosa, no va a actuar y reaccionar igual que si tú tienes la paz de Cristo en tu corazón. Hay que buscar esa paz, hay que buscar esa tranquilidad, no hay que hacernos tormentas, porque estas tormentas no nos las mandó Dios. Si tú tomaste una mala decisión y te llevaste un carro cargado de droga, o te llevaste una arma y tuviste un problema, ese problema no te lo mandó Dios, es una mala decisión que tú hiciste. Si tú te divorciaste, destruiste tu familia, hiciste una mala decisión, esa tempestad no te la mandó Dios, esa tempestad tú tomaste la decisión. Entonces, hermanos, hay otras tempestades que, por ejemplo, el enemigo te acusa de lo que pasó, te acusa de cosas que pasaron en tu vida, pero recuerda
que tú ya pediste perdón a Dios por eso, tú ya te arrepentiste, y cuando tú viniste y recibiste a Dios en tu corazón y a Jesucristo como tu único Salvador, nueva criatura eres en el Señor. Entonces no dejes que el enemigo te esté acusando, porque eso fue en tu vida pasada, en lo que pasó antes de que tú seas una nueva criatura en el Señor. Entonces, esas tempestades, hermanos, son causadas por nosotros mismos. Malas decisiones, oír opiniones de los demás, decretar cosas negativas. Acuérdense que la palabra tiene poder. Las expectativas, hay que ser guerreros en el terreno de nuestro Padre, ¿verdad? Hay que ser guerreros de Jesucristo, seguidores, hay que estar siempre previstos con esa armadura para las tempestades que se nos vengan. En esa ocasión, hermanos, Jesucristo, fíjense qué hermosura, ¿verdad? Que Jesucristo estaba en la barca con los discípulos. Ellos los tenían ahí, ellos lo tenían en cuerpo, en físico, lo tenían con ellos. Estaba en la barca y aún así ellos temieron. ¿Por qué? Por la incredulidad, por la poca fe. Pero nosotros, hermanos, Jesucristo sigue estando con nosotros y está en la barca también con nosotros, pero en espíritu. Y eso es lo que tenemos que llevar siempre, porque nosotros vivimos por fe y no por vista. Nosotros, hermanos, ahí estamos demostrando que creemos en nuestro Padre cuando creemos sin dudar, cuando tenemos esa fe. Hay que afianzar esa fe, hay que orar, hay que seguir adelante, porque sabemos que nuestro Padre Jesucristo, Él está con nosotros y no nos va a desamparar, menos en momentos de angustia. La manera en que lo despiertan los discípulos en la barca, le dicen: no te importa que perecemos. Entonces, ¿cómo no le va a importar? Dios nuestro Padre no quiere que nosotros pasemos, no quiere que nosotros pasemos por dificultades, pero como les digo, hay veces que nosotros mismos tomamos las decisiones equivocadas, tomamos los caminos, no recibimos la invitación cuando te están diciendo: ve a la iglesia, escucha la palabra de Dios, recibe a Jesucristo en tu corazón, pídele perdón a Dios, arrepiéntete, es tu tiempo, es tu hora. No lo hacemos. Y cuando nos vienen las tempestades, cuando nos viene la tempestad, entonces ahí sí doblamos rodilla, ¿verdad? Pero hay que ser constantes. Los tiempos ya son los últimos tiempos y hay que aprovechar, hermanos, la invitación que nos dan. ¿Por qué? Porque la vida con Cristo es mejor. Vale más estar en el lado de Jesucristo que estar lejos de Él. Ahora, hermanos, cuando se te presenta una tempestad, lo primero que tenemos que hacer es respirar. Cuando se te viene un conflicto, una mala noticia, una situación difícil, un peligro, hay que respirar. ¿Por qué? Porque en el Salmo 150, en el versículo 6, dice que todo, dice, lo que respire, alabe a Jehová. Y tú, desde el momento que te dieron esa noticia, que tuviste esa situación, se te vino la tempestad, respira, porque todo lo que respira, alaba a Jehová. El segundo paso: pregúntale a Dios. No lo despiertes, que no sabes lo que me está pasando. No, dile: Señor, clamo a ti. Él te va a responder cuando tú clamas a Él. Ve mi situación, ayúdame, Padre. Se vale pedirle a Dios para eso. Dios nos escucha cuando clamamos a Él. Platicarle nuestra situación, decirle lo que nos, llorar, quebrantar
Los corazones quebrantados, Dios los escucha y tenemos que estar ahí con fe, pidiéndole a nuestro Padre. Otra situación que te ayuda mucho es la visualización. Visualizar una situación que tú recuerdas donde viste claramente la mano de Dios. Aquí, hermanos, yo tengo un testimonio cuando mi hijo tenía 12 años. Él empezó con una inflamación en esta parte de arriba de la clavícula y lo llevé al médico y lo veían como pues un golpe que se dio a lo mejor con una pelota, jugando o algo, y lo empezaron a tratar así, pero eso fue creciendo. Entonces al cabo del tiempo nos dimos cuenta pues que era una tumoración, que era un quiste de líquido. Es el diagnóstico que me dieron. Pues era una situación que no le molestaba, pero estaba ahí. Empezó como de 3 centímetros y luego se fue de 5 centímetros. Lo vieron los especialistas, la toxón, ¿verdad? Y entonces ellos decían que mientras no le molestaba, no ponía en riesgo su vida, porque esas tumoraciones a veces tienen raíces y son muy difíciles para quitar. Pero a la edad de que mi hijo cumplió entre los 14 y 15 años, eso, hermano, se desarrolló y creció, que él tenía como más grande que una pelota de softball, que casi le llegaba hasta el oído, o sea, le llegaba el oído a la mitad del oído, de la oreja, perdón. Entonces, imagínense la ansiedad, pues el temor como madre. Yo me preocupaba, me la llevaba en el internet sacando información, porque era un caso un poquito así como aislado, no hay muchos casos así. Entonces yo agradezco a todos los médicos que lo vieron, que dieron su opinión, su diagnóstico, los estudios que le hicieron, hasta que dijeron: aquí ya no le podemos hacer nada, lléveselo a el hospital, perdón, el CIMA en Hermosillo o a Estados Unidos. Dios abre puertas, Dios no te deja solo, abre caminos, pone las personas para que te ayuden, para que te orienten. Total, que mi hijo a la edad de los 15 años, él fue operado, lo pusieron en cirugía. Cuando él cumplió sus 15 años en diciembre, y en enero él estaba, ¿verdad?, en la cirugía. Pero antes de eso yo tenía que inyectarle la fe, ¿verdad?, a mi hijo. ¿Cómo explicarle? Porque mi padre siempre nos dijo que nosotros como padres somos el apoyo de los hijos. Los hijos, si tú eres el que le das valor, el que le das el respaldo, porque todavía no estamos en los caminos, ¿verdad?, de Dios. Si tú, entonces no te pueden ver quebrantado, no te pueden ver llorando, porque entonces no les da seguridad. Así es como a mí me enseñaron. Entonces yo me preparé para hablarle a mi hijo de Jesús, para hablarle de la fe, que para Dios no hay imposibles, que es un todopoderoso, que todo lo puede, que todo lo sabe, que no hay imposibles para Él. Cuando yo me acerqué a mi hijo y le dije: hijo, vamos a platicar, quiero que estés tranquilo, todo va a salir bien en la cirugía. Para Dios, le dije, no hay imposibles, todo va a estar bien. Y me dijo: mamá, me dijo, sí, Dios, dijo, abrió el mar para que pasaran. Dijo: ¿tú crees que no va a poder quitar esta bola? Con una convicción, con una seguridad, con una simplicidad que me lo dijo, que me dejó, hermano, sorprendida, porque mi hijo tenía más firme su fe, ¿verdad?, que yo. Entonces, hermanos, él visualizó cuando Dios, nuestro Padre poderoso, hizo ese milagro que abrió el mar. Entonces él visualizó eso. Tú puedes visualizar cuando le devolvió la vista a un ciego, cuando tú puedes visualizar algo en tu vida
que haya pasado y que esté la mano de Dios, y eso te va a ayudar a sobrellevar esa situación, a afianzar tu fe, a acrecentar tu fe. Otra cosa que te ayuda es elevarte. Gracias a Dios mi hijo está bien, la operación fue un éxito, congelaron todo eso para quitarlo. Mi hijo ahorita, gracias a Dios, tiene ya 20 años, ya va a cumplir los 21. Dios nos hizo ese milagro, y como nos hizo ese milagro nos ha hecho muchas cosas, nos ha ayudado y nos ha favorecido a la familia. Yo estoy muy agradecida con Dios. Amén. Otra cosa que puedes hacer es elevarte. Elévate. ¿Cómo? Sube al monte, ora. Cuando a mi hijo lo estaban operando, yo estaba de rodillas clamando a Dios, pidiéndole: sé tú, Señor, en las manos de ese cirujano. Sé tú, Señor, el que les abra la inteligencia para saber qué es lo que mi hijo tiene, que pueda, que no vaya a ser un cáncer. O sea, clamaba, oraba y ayunando todo el día, hasta que mi hijo estuvo en la sala de recuperación, hasta que mi hijo reaccionó, y cuando mi hijo ya estaba en la sala, en su cuarto en recuperación. O sea, ahí aprendí, hermanos, que las batallas más duras se ganan de rodillas, clamando a nuestro Padre. Y Él, el Dios Todopoderoso, que es el mío, es el tuyo y es el de todos, Él te responde. Cuando tú clamas a Él con tu corazón, cuando tú clamas a Él con toda la fe y sin dudar, Él te va a responder. No oiga las voces, no oiga las opiniones de los demás, no, los comentarios. Imagínense, mi hijo con esa pues ese quiste, ese tumor que le creció tan grande, y un joven, ¿verdad?, que apenas tenía 15 años, hermanos. Ahí se vio la fe, ahí se vio la confianza, pero ahí se vio la grandiosidad de nuestro Padre. Ahí se vio la presencia de Dios, la mano de Dios para salvar la vida de mi hijo, del cual yo no sé cómo pagarle a mi Padre Celestial por todo lo que ha hecho por nosotros. Elevarte, hermanos. No hay alguien que haya caído de rodillas con un corazón quebrantado y no salga fortalecido después de poner en las manos de Dios su problema, sea cual sea. Elévate, sube al monte, ora, ayuna, pide, suplica. Siempre Dios te va a escuchar, siempre va a estar, pero hazlo con fe, sin temor a dudar, porque para Dios no hay nada imposible. Él es el Todopoderoso y Él nos ama con amor eterno porque somos sus hijos. Para los incrédulos hay una fórmula física que dice que la presión y la atmósfera, la presión en la atmósfera se hace más ligera cuando hay elevación. Cuando hay elevación, dice, la presión y la atmósfera en la atmósfera se hace más ligera. Eso está en física, hermano, y así es. Cuando tú tienes la tempestad en tus hombros, cuando tú ya no puedes más por la situación que estás pasando, elévate, pon tu mirada en Dios, en tu Creador, y clámale y Él te va a responder. Sube al monte, apártate, enciérrate en tu cuarto donde tengas un lugar íntimo con Dios, y clámale y dile cómo te sientes y dile que ya no puedes más, y Él siempre te va a responder, porque no está en la barca
personalmente como lo estuvo con los discípulos, pero está en la barca con nosotros en forma espiritual. Y por último, hermanos, enciende ese valor que te da la fe en Dios. Ese valor que nos nace, esa fortaleza que despierta en nosotros cuando nosotros ponemos todo en las manos de nuestro Padre, que nos ama, de Dios, de Jehová de los ejércitos, de Jesucristo, nuestro Padre. En Santiago 1:6, hermanos, dice lo siguiente. Dice, pero pide con fe, sin dudar, porque si dudas, dice, serás como una ola del mar, dice, arrastrada de un lado a otro. O sea, cuando tú pidas con fe, no dudes, porque vas a ser como una ola del mar, dice, arrastrada de un lado a otro. Ahí lo tienes en Santiago 1:6. Hermanos, estemos preparados para las tempestades. No estamos solos. Jesucristo siempre está a nuestro lado. Pero es muy importante poner la fe en Dios. Elevarte, sube al monte, ora, vela, ayuna, apaga, enmudece, como le dijo al mar, enmudece, calla, enmudece, porque nuestras palabras a veces, en lugar de ayudar, hacen la tormenta más grande. No escuches las voces que no te edifican, las voces que te hacen estar más ansioso. Recuerda que un corazón ansioso no va a dar buenos resultados. En cambio, un corazón con la paz de Cristo, con la mirada en nuestro Señor, allí sí vas a encontrar resultados, ahí sí vas a encontrar paz, ahí vas a encontrar una respuesta a tu problema. No hagas nada que esté oculto para que no pases una vergüenza, para que no andes preocupado, para que no... Muchos se meten en problemas de gusto. ¿Por qué? Porque toman unas decisiones equivocadas y andan con un temor de ser descubiertos. Es una vida, vivir con ansiedad es una vida difícil, hermanos. Ustedes se preguntarán, ya para finalizar, hermanos, ustedes se preguntarán, ¿por qué la hermana Mirna, verdad, viene y les habla? Porque miren, hermanos, estas reflexiones y esta palabra, yo vengo de todo corazón a traérselas. ¿Por qué? Porque es una manera de agradecer a Dios todo lo que Él ha hecho por mí, por mis hijos, por mi familia. Es una manera de agradecer. Yo soy como ese leproso cuando Él curó 10 leprosos y uno se regresó a darle las gracias a Dios. Así me siento yo. Yo soy ese leproso dándole las gracias a mi Padre, a Dios, por haber apoyado, por haber curado, por darle esa sanación a mi hijo y por tantas otras cosas que han pasado en la familia, con mi persona, que su mano de gracia ha estado ahí. También, hermanos, yo me siento y yo soy ese ciego de Jericó, ese ciego que un día Dios decidió quitarme la venda de los ojos y ver lo espiritual y conocer de lo espiritual. Y yo soy ese cojo que está a las puertas del templo esperando por su milagro. Amén. Porque siempre necesitamos de Dios. Siempre estamos esperando, ¿verdad?, lo que va a venir de nuestro Padre Celestial. Yo vivo eternamente agradecida. Jesucristo es mi guía y lo ha sido siempre, hermanos,
Y yo quiero invitarlos a que no pierdan un día más, que se decidan y que tomen esa decisión de seguir a Jesucristo, de reconocer que Él murió por nuestros pecados. Arrepiéntete de corazón, pídele perdón por tus pecados, como un día tomé la decisión y me arrepentí de mis pecados, que fueron muchos, hermano, pero ese día que di ese paso, lo di firme y le pedí a Dios que me perdonara, pero de corazón, que me perdonara por todos mis pecados, por todas mis malas decisiones, y lo acepté como mi Salvador. Yo te invito a que hoy, en este día, te arrepientas de tus faltas, te arrepientas de corazón y que empieces, que seas una nueva criatura en el Señor y que le digas: Señor, te recibo en mi corazón como mi único Salvador. Y te pido, Padre, que me perdones por todas las faltas, porque tú eres la verdad, el camino a la vida eterna. Y te pido que mi nombre sea escrito en el libro de la vida, para que tú, hermano, empieces a sentir y saborear esa paz de Cristo en tu corazón, para que lleves a tu familia a algo mejor, para que le enseñes a tus hijos que Dios existe, que es el Todopoderoso, que Él todo lo puede, todo lo sabe, en todo lugar está, para Él no hay imposibles, para que te enseñes a creer en Él y le enseñes a tus hijos para cuando la tempestad venga, tú puedas hacer como lo hizo Jesús y decir: calla, enmudece, porque Dios tiene el control. Dios tiene el control de nuestra vida. Dios tiene control de en toda la tempestad que tú estés pasando. Él tiene el control. Elévate, pídele, ora y Dios te escuchará. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. Hermanos, esta ha sido la reflexión. Espero que de algo te sirva. Y lo hago con un agradecimiento infinito a Dios. Después de que pasó esa situación con mi hijo, yo decidí, ¿verdad?, servirle a mi Padre, y donde se me abre una puerta, donde se me da la oportunidad, yo voy. Y quizá no sea una experta en predicar, pero puedo testificar de lo que Dios, de las grandiosidades que Dios ha hecho con mi vida, con la vida de mi hijo y otras situaciones que se han presentado. Que a como vayamos en las reflexiones, si se dé la oportunidad de irles dando, lo voy a ir haciendo. Amén. Yo no busco otra cosa más que agradar a mi Padre Dios, más que agradecerle por todo lo bueno y bondadoso y misericordioso que ha sido conmigo. Amén. Yo me despido, hermanos, mientras vamos a orar para despedirnos, para decirte que no sé qué tempestad estés pasando, no sé qué situación. Estás en una situación difícil por una enfermedad, estés en una situación difícil por cuestiones económicas, perdiste tu trabajo, se te descompuso tu carro, no tienes un lugar donde vivir, no sé cuál sea tu tempestad, pero yo te puedo decir que ponla en manos de Dios y esa tempestad se va a calmar. Esa tempestad Dios te va a dar una respuesta. Nunca estás solo. Él está contigo en la barca en forma espiritual. Amén. Te ponemos, Señor, toda la necesidad en este día, Padre. Te pedimos, Señor, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, quien nos ayude, Señor, a sobrellevar
esas cargas, esas tempestades, Señor, esas mortificaciones, Padre Celestial, que a veces se presentan, te las ponemos ante ti, Padre, y ayúdanos, Señor, ilumínalos para encontrar la mejor salida a las situaciones. Esperamos, Señor, en ti, porque creemos en ti, porque ponemos esa fe en ti, Señor Jesús, porque no dudamos que tú todo lo puedes, Señor, porque así como sanaste a los ciegos, porque arrojaste fuera a los demonios, porque así, Padre Celestial, como tú calmaste el mar y tuviste la potestad sobre el viento, así, Padre Celestial, tienes sobre nuestra vida. Así depositamos con esa confianza ciega puesta en ti, Señor Jesús, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, porque te amamos, Señor, y para siempre te queremos servir. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Amén. Hermanos, quédense con Dios, que Dios los bendiga y nos vemos el siguiente lunes, si es la voluntad de Dios, porque eso es lo más importante de todo, hacer la voluntad de Dios. Amén. Dios los bendiga, hermanos, y nos vemos en tus hombros dejé mi dolor. Fue tu amor el que hasta aquí me guió. Hiciste resplandecer